Estamos aquí en Negocios en Concreto. Es un gusto saludarlos en este miércoles 20 de enero. Ya rapidísimo se nos está yendo el primer mes del año. Un mes también muy movido, la verdad, con mucha información. Pues hoy se tuvo el cambio de gobierno en Estados Unidos. Finalmente Joe Biden pues tomó protesta junto con la vicepresidenta Kamala Harris en una ceremonia pues que todo el mundo la siguió. Yo creo que ha de haber sido la ceremonia más vista en un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y pues bueno, me acompaña Enrique Valadez. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues como bien lo dices, pues literalmente se está marcando una nueva época ya en Estados Unidos y por supuesto todas las repercusiones que tendrá con el resto del mundo y con sus principales socios comerciales que son México y Canadá. Y precisamente por los mercados financieros abrieron en números positivos, hay optimismo, sobre todo por el plan de rescate que se espera que, bueno, con Joe Biden aumenten estos estímulos fiscales para ayudar a las empresas que han sido afectadas por la pandemia. Entonces, esto a final de cuentas, pues mientras mejor le vaya a la economía de Estados Unidos, mejor le va a ir a nuestra economía. Sí, desde luego, el rebote va a ser muy positivo. Hay optimismo, es cierto, como lo comentas, hay optimismo en general, los mercados bastante optimistas. Veamos, esperemos que así sea este inicio, esta era de Joe Biden. Y pues aquí también tenemos temas interesantes y la verdad es que me da gusto presentar a Lorena Cortés. Ella es directora ejecutiva de Arlénica. Lorena, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí en Negocios en Concreto. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Y vamos a platicar con Lorena de un tema, pues la verdad relevante, un tema que a todos nos repercute, todos estamos metidos de alguna forma porque es el tema de justamente de la moda, pero de una forma diferente. Lo vamos a platicar con Lorena porque Arlénica acaba de hacer, bueno, junto con otra asociación, el primer índice de transparencia de la industria de la moda en México. Y por eso nos encantaría platicar contigo, Lorena, sobre pues un poco que nos dijeras para empezar, para calentar motores, ¿qué hace Arlénica? ¿Quiénes son? Claro que sí, pues en Arlénica significa arte, lenguaje e investigación para el cambio social. Somos una organización sin fines de lucro que nos fundamos hace prácticamente 3 años, aunque pues los profesionales que estamos ahí llevamos un buen rato trabajando en temas vinculados con la violencia y cómo esta afecta a nuestro país. Entonces, después de un buen rato nos dimos a la tarea de imaginar que no solo el problema es la violencia, sino la normalización de esta, es decir, cómo está presente en nuestra vida cotidiana, en el día a día, y cómo de pronto hasta creemos o hay personas que consideran que es el único camino a seguir, que no hay otra opción. Entonces, imagínense jóvenes o personas que están en situaciones vulnerables, en situaciones muy complicadas, que toda la vida han estado, la violencia ha estado presente en su vida, en las decisiones de los que están alrededor. Entonces, de pronto se cree que es la única forma. Y nos dimos cuenta que en México existen, por supuesto, organizaciones que trabajan tema de violencia, pero no necesariamente esta cuestión de la normalización. Y esto además se va a todos los sectores. No estamos hablando nada más de la violencia, digamos, de persona a persona o individual. También es cierto que la violencia se puede normalizar a escala institucional e incluso cultural, ¿no? Y como Claro. buen ejemplo, por supuesto, todos los movimientos que ha habido vinculados con la situación del patriarcado y cómo nos ha afectado a la sociedad mexicana y en todos los países. Entonces, teniendo esto en mente, el tema de la normalización de la violencia en Arlénica, encontramos a la Organización Internacional Fashion Revolution, que tiene sede en Inglaterra y que desde hace más de 5 años que crean este índice de transparencia para la Ok. industria de la moda, pero a escala internacional. Y nos llamó la atención porque creemos que en la maquila en general y en la industria de la moda en particular hay mucha normalización de violencia laboral en toda la cadena de producción de la indumentaria, de la ropa. Entonces, como bien decías, pues de pronto todos estamos cercanos al tema de la moda y habrá quien le interese Sí. más o menos, pero la verdad es que no sabemos qué hay atrás de esto. No sabemos qué manos hicieron nuestra ropa y si hay Cierto. alrededor violaciones graves a derechos humanos y a derechos laborales. Yo Entonces, recuerdo, perdón que te interrumpa, yo recuerdo muy bien hace poco, no tiene, creo que fue el año pasado, donde incluso se estaba levantando la voz a nivel Congreso de la Unión, porque estaba una marca muy reconocida, pues justamente metida en la moda internacional, estaba utilizando los diseños de grupos indígenas aquí en México,
y pues no se estaba llevando ningún crédito justamente este grupo de personas, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes están muy al pendiente también, o la idea de este índice también tiene mucho que ver con esa, pues evitar esos abusos, ¿no? En este sector. Así es, y creímos que el índice es una buena puerta de entrada, digámosle una ventana, porque puede haber muchas, ¿no? Muchas puertas Sí. y muchas ventanas. El índice, lo interesante es que toma la perspectiva de, mientras no tengamos como consumidores y como persona interesada información transparente sobre qué hacen las marcas, no tenemos la certeza de que no existen estas violaciones de derechos humanos, de derechos laborales, incluso ambientales. Ustedes saben que la industria de la moda es considerada una de las más contaminantes a escala internacional. Está incluso en el nivel 2 de contaminación a escala internacional. Así es que la violencia que eso ejerce al medio ambiente y por supuesto a las personas que están vinculadas con vivir en estos ecosistemas es muy fuerte. Entonces, justo el índice lo primero que hace es reconocer estas circunstancias y decir, vamos a entrar por un camino. Y el camino, por lo pronto, es la transparencia. Saber que las marcas están brindando información suficiente a consumidores y a cualquier interesado sobre lo que dicen que hacen y sobre lo que verdaderamente hacen y otros tantos elementos que ahora durante la charla podemos platicar. Pero en principio eso es lo que hace el índice. Toma, en este caso, las 20 marcas pues no sé si decir más importantes, pero al menos las que tienen una cercanía con los consumidores, las que tienen un alto nivel de utilidad. Y de estas 20 hacemos el análisis de qué información están en sus páginas web y a partir de ahí es que se desarrolla toda la metodología de este documento. Pues creo que la iniciativa es bastante buena y bueno, también el empuje que se quiere dar a esa transparencia en el sector. Y como lo comentabas ahorita mismo, pues sí, la industria de la moda, la textil, pues sí es altamente contaminante. También hemos escuchado también en diferentes países que también están haciendo o buscando cambios justamente entre las empresas y el consumidor para que se tenga o se busque un equilibrio en materia ecológica, ¿no? He escuchado de empresas que, por ejemplo, había una empresa que estaba buscando rentar jeans, ¿no? No sé si tuvo o no tuvo éxito, pero en Europa estaba como esa parte pues no lo compres, mejor réntalo y para que no lo estés lave y lave constantemente, ¿no? O las prácticas sean mucho más amigables con el medio ambiente y también, pues, obviamente, generando un tema de percepción económica. Entiendo que ya se dieron los resultados. Platícanos un poquito de los resultados, Lorena. Sí, pues están de miedo. Qué mala. Miren, les cuento rápidamente. Les decía que este estudio se hizo a nivel internacional, lleva 4 años haciéndose, estamos por el 5º año, y lo que se hace es que se toman las marcas internacionales, insisto, las más grandes, las que tienen una presencia más fuerte en el mercado, y se hace el análisis de su información. De ahí pasamos a una tropicalización de la herramienta y se hizo ya por 2 años en Brasil, y este es nuestro primer año en México. Entonces, hablando de los resultados, si nos vamos con esa lógica, digamos que analizando el primer año de los 3 ejercicios, el primer año del ejercicio internacional, el primer año del ejercicio de Brasil y que es nuestro primer año en México, a nivel internacional, el porcentaje digamos, del 100% que pudieron haber obtenido las marcas, se obtuvo un 20% en promedio. En Brasil, en el primer año, fue un 17%, nada alejado de lo que está a escala internacional. En México, este primer año, el promedio de respuesta de transparencia de las 20 marcas analizadas es de 7%. Bastante bajo, como se imaginarán. Ahora, algo importante es decir, esto no quiere decir que las marcas necesariamente lo están haciendo mal. Lo que quiere decir es que no lo publican, porque puede ser que lo estén haciendo muy bien, incluso lo estén haciendo muy bien, pero nadie lo sabe porque no está en tu página web. Y algo también importante de la metodología es decir que solo tomamos en cuenta la página web de la marca o de la empresa, porque también agarramos estos grandes retailers mexicanos, el Palacio de Hierro, Liverpool y demás. Entonces, bueno, son multimarca, pero en todo caso,
aunque sean multimarca, sí tienen sus marcas propias, ¿no? Estas grandes de las cuales estamos hablando. Pero, insisto, puede ser que lo hagan maravillosamente. El punto es que no lo conocemos y como consumidores no lo podemos saber. Y hay quien nos preguntaba, oye, pero bueno, en las redes sociales de pronto por ahí un tweet, si pone, ¿no? De, pues Liverpool hace tal o C-Class hace esto. El problema con los tweets, como ustedes saben, pues es que van y vienen, ¿no? Entonces, conforme se presenta el día de hoy, pues y se convierte en algo trendy, pero pues, ayer, ya mañana ya no lo puedes ubicar. En cambio, lo que está en la página es algo que en teoría está un poco más institucionalizado y puedes estar consultando cuando tú quieras. Entonces, ese es el análisis que hacemos, el análisis de las páginas web de estas 20 marcas y pues el resultado es todavía muy bajo para el caso mexicano. Y bueno, y en el caso de los consumidores mexicanos también hay una clara mayor necesidad e interés por qué es lo que hacen las empresas, ¿no? Por ver si son realmente socialmente responsables, valga la redundancia, pero sí has visto tú un mayor interés de que, bueno, pues si voy a comprar tal prenda de vestir, bueno, quiero ver qué hay detrás de la fabricación de ese producto, ¿no? Mira, hay una tendencia, sin duda es una tendencia internacional y cada vez es una tendencia nacional, afortunadamente. Entonces, cuando nosotros empezamos con este tema y con la suerte de tener también a Fashion Revolution México, pues, que es una de las, la oficina nacional, digamos, de la representación nacional de Fashion Revolution, y hay otras organizaciones y empresas que se dedican ya a estos temas, nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente ya hay un pool de ciudadanos bien interesados en esto, en saber de dónde vienen tus prendas, en saber qué hay atrás, de la moda circular también, qué hacen las marcas, como decíamos, ¿no? A lo mejor para reciclar el uso de las prendas y demás. La realidad es que esa tendencia todavía está un poquito dormida y que los consumidores mexicanos todavía se van mucho por el tema de la economía, ¿no? De cuánto cuesta la prenda y demás. Y uno de los elementos que nosotros queremos trabajar en el segundo año y los años subsecuentes del índice es empezar a hablarle más al consumidor, porque en la medida en que los consumidores nos involucremos y seamos los primeros que estamos ahí apuntalando el tema y demostrándole a las marcas que esto nos importa, ellas van a tener más interés en desarrollar todas las, digamos, en tomar en cuenta toda la cadena de suministros, primero, eso es bien importante, y después en presentarlo. Algo de lo que nos topamos al platicar con diversas marcas, nos dicen, no, pero nosotros tenemos muy claro y con mucha transparencia, pues llega a quien le compramos, nuestro proveedor, le compramos todo bien, todo en orden, pero ¿y quién es el proveedor de tu proveedor? Y el proveedor del proveedor del proveedor, porque la cadena de suministros o la cadena de valor de la ropa es muy grande y está muy destruida, está muy deshecha, porque además en México llegó a ser un sector importante en algún momento y últimamente, a raíz sin duda de la apertura comercial, los tratados de libre comercio y tal, el nivel de importación que ha habido de productos, sobre todo de países asiáticos, pues es impresionante. Y esto ha generado mucha disrupción en la cadena. Y estamos hablando de las marcas mexicanas, muchas son marcas que son realmente empresas familiares. Entonces, pues el hijo lo hereda del padre que ya lo heredó del abuelo y que siempre hacen lo mismo siempre. Entonces, no se están adaptando a las circunstancias actuales de la globalización que trae sus retos. Pueden ser buenos, malos, en fin, ¿no? Pero también hay muchas marcas a escala internacional que están demostrando ya que pese a venir de esta historia familiar, que la mayoría de las marcas de la indumentaria así son, ya tienen un trabajo de tecnología y también un trabajo de hacer ver a sus clientes lo importante que es esto. Sin ir más lejos, empresas como H&M, C&A han trabajado mucho para demostrar que empiezan a tener productos vinculados con el cuidado de la naturaleza, con telas sustentables y demás. Creemos todavía que la industria mexicana está atrasada en ese proceso, que hay quienes están bien interesados, pero todavía falta un buen empujón. Lorena, y ahí más o menos para darnos una dimensión, ¿cuál es el peso de la industria de la moda? ¿Cuál es la huella que está dejando el tamaño de esta industria? Y entonces, ¿por qué debemos de tomarla tan en cuenta? Mira, no hay muchos estudios al respecto, esa es la realidad, primera cosa, pero hay un estudio interesante del INEGI que habla da cierta noción del peso económico del sector en el PIB mexicano.
Y el último estudio que se tiene es que aporta este sector aproximadamente el 2% del PIB manufacturero, ¿no? Ahora, este estudio en particular se va como que a la cadena de producción, pero no a lo que ya es la comercialización. Entonces, llega hasta cuando se hizo la prenda, pero no, ya no el proceso en el que implica ya la comercialización, que obviamente es parte de ello. Entonces, está todavía ahí medio trunco la información. Y otro dato que me parece interesante, que también se sabe a partir de este estudio y otros que se han hecho, es que más del 60% de los trabajadores o de la mano de obra vinculada a este sector es de mujeres, es femenino. Sí. 60% cuando hablamos de la producción, pero si metemos comercialización, creemos que estamos entre el 70 y el 80%, que es entonces un sector muy feminizado, por así decirlo, ¿no? Y esto con las consecuencias vinculadas a los derechos que se deben de garantizar a las mujeres y cómo están las circunstancias en México. Y aún así, el estudio, el índice, nos da ciertas nociones, cierta información de que todavía las empresas no están a la altura o al nivel de información que deberían de estar con respecto a este tema. Por ponerles un ejemplo, nosotros hacemos un cuestionario de 250 preguntas o 250 reactivos en muchos temas. Hay algunos vinculados con género. Les preguntamos a las empresas o analizamos su información de si está publicado las políticas que garantizan que hay un pago igual a hombres y a mujeres por el mismo trabajo. Y de las 20 que analizamos, 18 son mexicanas, son 2 internacionales, son CNA y Levi's, y solo Levi's da información al respecto. De estas 20, solo una, y es internacional, da información pública de que en realidad tiene una política de equidad de salarios entre hombres y mujeres. Los demás no lo tienen. Entonces es un ejemplo de cómo creemos que la industria está atrasada con respecto a las exigencias de consumidores y de ciudadanos vinculadas con derechos, y que pues todavía hay un paso muy importante por hacer para estas empresas. No, y bueno, ese paso, la verdad es que sí, todavía falta mucho que hacer al interior de las empresas aquí en el país. Como dices, son empresas que lo han hecho de una forma tan tradicional y tan mecánica en algún momento, que como ven que les funciona, pues continúan con esa estrategia, ¿no? Yo me acuerdo que algunos otros organismos también han liberado algunos índices de transparencia y se basan mucho en las páginas, en los sitios web pues a quienes consultan. Ustedes, además de los sitios web, entiendo que también les enviaron cuestionarios y qué tipo de, por ejemplo, ahorita dabas un buen ejemplo del el tema femenino, pero ¿qué otros indicadores podrían ser como relevantes que se miden en este índice? Sí, lo que hacemos, como les decía, tenemos un cuestionario de 250 preguntas o reactivos. Lo primero que hacemos, como nuestros investigadores hacen el análisis de la página web y prellenan este cuestionario. Después nosotros se lo enviamos a las marcas y les decimos, mira, esta es la información que encontré. Tienes un mes para decirme si sí está, si no está, en dónde la encuentro en la página web, incluso para decirme, lo tengo y no lo he subido, lo subo ahorita y lo tomamos en cuenta. Porque al final lo que nosotros buscamos con la herramienta es dar un impulso. Entonces, digamos, está esa ventana para que llegaran a hacer eso. En el caso mexicano, de estas 20 marcas que revisamos, de las cuales, insisto, 18 son las mexicanas, pese a haber hecho todo ese proceso, no obtuvimos respuesta con respecto a los cuestionarios. Ahora, algo que creemos que también influyó es que justo fue el momento de la pandemia, ¿no? Que bueno, seguimos ahí, ya la normalizamos, hablando de normalizar cosas, pero en ese momento en el que nosotros estábamos contactando a las empresas, explicándoles el proceso, invitándolas, incluso llevamos a cabo, pues, iban a ser talleres, terminaron siendo webinars, ¿no? Webinarios en donde les explicábamos el proceso, por qué era importante y tal. La respuesta fue muy baja y algunas de las marcas que nos llegaron a responder, muchas fue, ahorita no puedo, estoy en emergencia, aguántame, ¿no? Entonces, claro, sí. Lo que pasa es que este tema, emergencia o no emergencia, pues tiene que estar presente. Es más, por la pandemia y por la emergencia, sabemos que las condiciones laborales de los trabajadores han disminuido. No solo en este sector, evidentemente en muchos de manufactura. Entonces, con más razón nosotros teníamos que hacer el estudio y el análisis. Les mandamos los cuestionarios, la mayoría no lo respondieron, pero sí les dimos esta oportunidad de decir, bueno, revísalo y dime si tienes más información y solo es que yo no la encontré,
o puede subir más información en el momento, pero en todo caso esa es la metodología. Esperamos que este año, donde ya, aunque bien estemos en pandemia, pero de alguna manera está ya ciertamente normalizado y todos ya medio sabemos trabajar en línea y tal, esperemos que haya una respuesta mayor por parte de las empresas. Que además el año 2021, que es el que vamos a iniciar, no vamos a agarrar 20 marcas, sino 30. Vamos a sumar a estas 20 que ya identificamos, vamos a aumentar 10 más. Es que vamos a ver qué tal nos va con ellos. Esperemos que bien. ¿Cuándo lo inician? ¿Cuándo estarían, digamos, cuánto tiempo les lleva a realizar este índice de transparencia? Y, digamos, a partir de cuándo es el inicio y hasta cuándo lo cierran. Pues mira, iniciamos ya a partir de finales de enero, principios de febrero, se inicia el próximo ciclo, digamos, del proceso, y realmente sí nos toma prácticamente el año trabajarlo. Entonces, esperamos entregar resultados del 2021 por ahí de noviembre, diciembre. Y perdóname, Hugo, que me preguntaste algunos otros ejemplos de las preguntas vinculadas. Pues mira, otro de los temas que es bien interesante en el sector es el tema de la trazabilidad. Cuando escuchamos este término, es muy común que lo pensemos para medicinas, para alimentos. Yo no sé si se acuerdan, los que ya tenemos cierta edad, cuando fue la crisis de la vaca loca, recuerdan, en Inglaterra. Sí, claro. Se hablaba mucho del tema de trazabilidad, porque precisamente había que saber qué habían consumido, ¿no? Esos animales y qué proceso había llevado después la carne, cómo había llegado al consumidor. Eso es la trazabilidad. Es conocer de pe a pa cómo llegó esto a mí, ¿no? Cuáles fueron los insumos y por qué caminos y por qué manos pasaron para llegar a. Es uno de los temas fundamentales en la industria. Tan es así que la Unión Europea, la OCDE y demás organismos internacionales hace años que hacen un llamado al sector por fortalecer la trazabilidad. En México, en los resultados que tenemos, la trazabilidad es prácticamente nula en estas 18 marcas analizadas, prácticamente nula. Otro de los elementos que analizamos está vinculado con el medio ambiente. Entonces, bueno, si tienen mediciones de dióxido de carbono, cómo lo miden, si tienen medidas de mitigación para esto. Ahí salimos un poquito más arriba de cero, digamos, pero hay algunas marcas que lo hacen, pero no es mucho, tampoco la información que tenemos. Y algo que es interesante, también se preguntan por políticas y prácticas vinculadas con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, contra sobornos, contra corrupción, y ahí no salimos tan mal. Ahí se nota que ha habido un discurso consistente, yo creo que tanto de política pública como privada, de cómo la corrupción afecta a estos sectores, y entonces el promedio más o menos de las marcas lograron un 25% de respuesta, que no es malo considerando los niveles generales de respuesta, ¿no? Entonces, creo que llama la atención eso, que son situaciones que son sin duda particulares a la narrativa que hemos armado en México con respecto a temas que son importantes y que estamos bombardeando todo el tiempo con ello, pero hay otros, decíamos, género, medio ambiente, todo esto lo preguntamos. Por ejemplo, ¿qué tanto saben los trabajadores o qué tanta información pública existe sobre los derechos laborales? Los derechos a las vacaciones, a licencias por maternidad, a espacios o tiempo para amamantar, cosas por el estilo, y salió muy bajo el resultado también en ese sentido. Sí, y también, bueno, me imagino que ya con este primer esfuerzo, esperemos que las empresas con las que ya hicieron esta primera parte o este primer índice, ahora en esta segunda edición, pues se hayan puesto las pilas como para modificar ahí o integrar, ¿no? Algunas de las respuestas. Comentabas el tema ambiental. Muy poca gente sabe que la industria textil es una de las industrias que más agua consume, ¿no? Nos dejamos ir por el tema de las bebidas, ¿no? Refrescos, cerveza, etcétera. Pero la industria textil es una de las que más agua consume, incluso superior a una empresa refresquera o cervecera. Y pues bueno, yo creo que sí faltaría como conocer qué están haciendo para mitigar o resarcir el agua que utilizan en los procesos, ¿no? En los procesos de producción. Consumen mucha y contaminan mucha, porque los contaminan, como por ejemplo en el teñido de los materiales, implica tanto químico que es muy común que se contamine. Y de por sí el agua en México tiene un nivel muy alto de contaminación. Entonces, por ejemplo, la producción de jeans, y México es un fuerte productor de jeans,
principalmente los estados de Puebla y Tlaxcala tienen una producción alta y si no se llevan todas las circunstancias de acuerdo a las normas medioambientales, pues definitivamente esto es como una historia de catástrofe. Además, debo decir que de las normas ambientales, que eso ya trasciende, digamos, al índice, pero las normas ambientales, muchas fueron desarrolladas en los años 90 o previo. Entonces, claro, ya no están ad hoc a las circunstancias actuales que gobiernan en el país. Así es que ese es otro tema. Aún cumpliendo la ley, sabemos que no es lo mejor de acuerdo a las circunstancias medioambientales que tenemos en el país. Ahí entonces haría falta actualización de esas normas, de las leyes y además un poco mayor de vigilancia por parte de las autoridades. Ya llegué aquí a una hermosa interrupción. Sí, definitivamente nosotros de las cuestiones que queremos hacer con el índice, este fue el primer año, el año base, ¿no? Pero una de las preguntas clásicas es, bueno, ¿y cada cuándo lo vamos a sacar? La periodicidad que queremos es año con año y a partir de ahí empezar a hacer también mucho trabajo de visualización o de poner esto en frente a políticas públicas o actores también privados que tienen que trabajar más al respecto. Entonces, la legislación definitivamente necesita fortalecerse. No solo es la legislación, porque ya saben que en México podemos tener unas normas chulísimas, pero el problema es la implementación de dichas normas. Por ejemplo, en temas de regulación laboral, pues las normas laborales en México han mejorado los últimos años y ahí vamos, pian pianito, pero si no hay suficiente personal para ir y auditar las empresas y conocer las circunstancias de las empresas, pues por más que esté la norma ahí muy bien, no va a pasar. Ahora, algo en la cadena de valor de este sector ha pasado en México en los últimos años, y es que las empresas grandes antes trabajaban con grandes talleres, ¿no? Estas grandes naves industriales en donde también había ahí cientos de personas trabajando, a veces en buenas circunstancias, a veces no tanto, pero debido a la crisis económica que ha sufrido el sector en México, por lo que decíamos, en parte por competencia internacional, por falta de nuevas tecnologías, tal, se ha ido rompiendo un poco esta cadena. Y ahora resulta que incluso grandes marcas pueden estar trabajando al final de su cadena en pequeños talleres prácticamente familiares, ¿no? En donde está ahí la señora que necesita un trabajo flexible, porque ¿qué creen? Pues tiene que ir por los niños, tiene que cuidarlos, tiene que tal, entonces necesita un trabajo flexible en el cual pues ella puede estar trabajando a las 3 de la mañana, donde ya los niños están dormidos y entonces ella pueda estar cosiendo y tal. Entonces díganme cómo vamos a hacer para realmente vigilar que la norma se cumpla bajo esas circunstancias. Está en China. Oye, Lorena, y bueno, pues la pandemia vino a trastocar todas las actividades del ser humano, todas las industrias, y pues la de la moda, obvio, no es la excepción. ¿Qué cambios ves que propició la pandemia? ¿Cómo va a cambiar la industria? Y pues, ¿qué estás viendo tanto para este año como para los siguientes? Sí, pues mira, uno de los principales temas que empezamos a ver con la pandemia es que, pues bueno, primero debo decir que nosotros en Arlénica tenemos una organización hermana que es una consultora que se llama Simo. Simo tiene 15 años trabajando. Simo hizo un tracking, un análisis de cómo era el consumo, cómo cambiaban los hábitos de consumo de las personas en el momento de pandemia. Y uno de los productos que cayó absolutamente en consumo fue la ropa. Porque obvio, pues para empezar estás encerrado en tu casa, entonces, sí, ¿no? Como que lo que comprabas en todo caso eran sudaderas, casi, ¿no? Pues nadie está tan vinculado. Y claro, se priorizaron pues productos de primera necesidad, por supuesto el alimento, los mexicanos, pues este fue un estudio en México, entonces los mexicanos de pronto queremos alimentarnos mejor, más sanamente, en fin, entonces incrementó el consumo de verduras, incrementó el consumo de carnes, pero ropa y indumentaria y calzado, pues quedó hasta abajo, sin duda. Entonces, claro, eso fue una crisis y como pasó en México, pasó en el resto del mundo. Entonces, empezamos a ver que las grandes empresas, las grandes cadenas, que son al fin y al cabo las que analizamos en este índice, empezaban a cancelar órdenes de compra que ya estaban confirmadas. Entonces, empezamos a ver la ruptura en la cadena de comercialización, en la cadena de valor, afectando, por supuesto, pues
en última instancia al trabajador que está en la confección. Entonces hubo muchos despidos, sigue habiendo muchos despidos en la industria, por supuesto, y vemos activamente y a favor algunas cámaras industriales, Canaintex, por ejemplo, que tienen mucho interés. Uno, que hubo una reconversión de muchas empresas mexicanas. Entonces, de pronto es, ¿qué vas a hacer? Cubrebocas, venga, ¿no? Y todos sacaron su línea de cubrebocas, las batas, el material quirúrgico y demás. Entonces, bueno, eso habla de que sí hay una capacidad de innovación rápida y de respuesta rápida del sector, que no se ve en otros momentos, ¿no? Entonces, eso pasó y eso está bueno, yo creo. Pero además sí hay estas cámaras que están buscando verdaderamente por una industria más sustentable, más transparente, que dé más información al consumidor. Entonces, hay algunas vistas que nos hacen tener pues una opinión positiva de lo que puede pasar, independientemente de que sin duda la crisis económica y la crisis vinculada con el COVID ha hecho que haya una pérdida de lugares de trabajo impresionante y por supuesto con afectación hacia los derechos de los ciudadanos. Sí, y yo creo que también del lado del consumidor hay una gran responsabilidad, ¿no? De hecho, aquí nos están preguntando justamente que cómo le hacen para evitar consumir líneas de ropa que no cumplen con un buen manejo ambiental. Yo creo que ya empieza a generar esa preocupación ok, o sea, está sucediendo esto al interior de las empresas o de las marcas de ropa, ¿no? Más bien. En el índice, ¿qué tanto lo están difundiendo justamente para atacar a esa sensibilidad del consumidor? Sí, pues mira, hicimos algunos ejercicios con consumidores, algunos webinars y demás que organizamos a través de Facebook y de nuestras redes sociales. El índice está abierto al público, está descargable para cualquiera que lo desee consultar, está en nuestra página web www.arlenica.org, ahí lo pueden consultar. Está en un apartado que dice índice de transparencia, ahí está el documento, entonces es de consulta abierta para todos. Y queremos este año trabajar un poco más hacia el consumidor. Lo que pasa es que es difícil porque obviamente pues es el consumidor así grandote, ¿no? Entonces, sí, claro, lo que hemos hecho es generar alianzas con organizaciones con las cuales ya están trabajando con ellos. Bueno, sin duda Fashion Revolution en México tiene una buena gama, una buena red de organizaciones, de consumidores y de empresas también que ya buscan este proceso de la sustentabilidad. Hemos tenido buena alianza con el Abierto Mexicano de Diseño, que también está muy involucrado porque hay muchos diseñadores ahí vinculados con el tema. Hemos platicado también con Oxfam, con Greenpeace, con algunas organizaciones vinculadas con derechos de los trabajadores. Tenemos, de hecho, un grupo consultor de diferentes sectores que nos ayudan a pensar en cómo difundir esta información, qué es lo que se debe de presentar. Y dentro de este grupo también hay diversas universidades, incluyendo la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Anáhuac. Y con ellos estamos empezando a trabajar una línea que me parece muy interesante y que en el futuro creo que va a tener un efecto interesante, porque las carreras que están vinculadas con el sector de la industria, diseño de moda, en fin, que hay varias, con ellos queremos llegar a los estudiantes para meterles el chip desde ahora, claro, ahorita que todavía no están en el sector, que esto es importante para que ellos también logren estos cambios en el mediano plazo en cuanto se vinculen con el sector. Entonces yo creo que por ahí es una buena estrategia de trabajo con uno de los elementos importantes, que son los que al fin y al cabo van a tener y tomar las decisiones en la industria dentro de algunos años, ¿no? Sí, desde luego, el acercarse desde las bases creo que va a generar un cambio muy interesante en las siguientes generaciones. En el caso de la industria, comentabas que ya algunas cámaras pues sí traen esa mentalidad de cambio, de hacer más transparente justamente lo que sucede al interior de la industria. ¿Han tenido acercamiento, han difundido a través de ellos también el índice? Así es, desde un principio les buscamos a las cámaras más representativas, incluyendo, por cierto, la cámara del calzado. Creo que es muy importante porque en México somos el séptimo productor internacional de calzado, ¿no? Y tenemos clústeres muy fuertes de calzado en el país que se centran en el Bajío, básicamente está Guanajuato, sin duda, León, esta zona.
Y ellos han estado también bastante activos. Tomamos alrededor de 8 marcas de las 20 son del sector calzado y algunas de ellas están haciendo esfuerzos por mejorar, digamos, sus resultados. Entonces, sí nos acercamos a las cámaras, son parte de este consejo que les decíamos, e insisto que algunas han tenido un papel como más activo en también ellas querer demostrar que hay muchas empresas que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos preguntaban cuando presentábamos la metodología es ¿por qué agarras a las 20 más grandotas cuando hay otras 500 que lo hacen muy bien y que están realmente trabajándole porque las circunstancias salgan bien? Y entonces lo que nosotros les decíamos es que por la aproximación metodológica, estas 20 siguen representando más del 50% de la venta de ropa en México. Y a escala internacional es por el estilo, ¿no? Son muy poquitas que concentran el mercado. Entonces, claro, si les llegas a esos grandes jugadores, seguramente va a haber una cascada que le vaya pegando poco a poco también a los medianos y eventualmente a los chicos. Pero también esto, como decíamos, es un proceso. Este año que ya agarraremos 30 empresas, las 10 que vamos a agarrar nuevas, digamos, creo que van a ser muy representativas del sector mexicano, porque algunos sentían que las empresas que tomamos no son tan representativas. Porque claro, cuando hablas de un Liverpool, de un Coppel, de un Palacio de Hierro, pues son así enormes, grandototas. Y entonces nos decían, es que eso no representa al sector. Bueno, sí representan la intención de compra, ese es un punto, ¿no? Pero además representan una parte del sector y sí queremos tomar a los demás, nomás que nos den tantito chance y vamos creciendo. Año con año queremos tomar 10 más. Entonces, este año serán 30, esperamos que el año que entra sean 40. Así es que, bueno, pian pianito, esperamos que esta escalera lleve a que cada vez haya más representación del sector, se sientan más involucrados y estén más interesados en mejorar, porque al fin y al cabo, eso es de lo que se trata. Y ahí, Lorena, ¿tú qué le dices al consumidor? Nosotros, como gente de a pie, como pues literalmente como consumidores, ¿cuál debe ser nuestro papel? ¿En qué debemos de fijarnos? Como bien dices, pues nos interesa lo que cuesta, no lo que hay detrás. Ahí, ¿cuál es el mensaje que nos das? Mira, hay varias cosas que podemos tomar la decisión ya, o sea, terminando esta llamada, espera. Una de esas es consumir menos jeans, ¿no? Eso es bien importante, porque eso es un efecto así, inmediato sobre temas de medio ambiente. Cuando entendemos que la vida de nuestras prendas puede trascender al uso que nosotros le damos, eso es muy importante también. Entonces, pues puede ser que a ti ya no te guste, ya no te queda, resulta que en la pandemia el ansia hizo que comieras de más, ya no te queda la ropa, no importa, siempre se puede donar, siempre se puede buscar quien le dé un segundo uso, un tercer uso, y eso definitivamente va a ayudar, es una manera sencilla que todos los consumidores podemos tener para involucrarnos en estas decisiones. Lo segundo es, por supuesto, fijarnos en dónde compramos. Si una playera, si unos jeans está muy por abajo del precio promedio del mercado, aguas. Porque, por un lado, una reflexión natural que hacemos los consumidores es, entonces los demás me están robando. Pero en realidad puede ser que esa marca tenga precios tan bajos porque quién sabe cómo está produciendo, ¿no? Entonces las grandes marcas, cuando llegamos a hablar con ellos, nos decían, mira, estamos en una competencia muy desigual, porque claro, a nosotros todos nos conocen, incluyendo gobierno, y cumplimos al pie de la letra la ley, porque hay de nosotros si nos salimos de eso, además, porque estamos siempre en el ojo, ¿no? Lo cual pues está muy bien, pero no se les pide lo mismo a las empresas que no tienen tal nivel de producción que nosotros, que todo lo importan además, ¿no? Importan la mayor parte aquí, a lo mejor ya se hace el último proceso, a lo mejor ya el último hilvanado y demás, pero en realidad la tela, todo es importada, no se les pide lo mismo. Y entonces, claro, los precios que ellos ofrecen no tienen nada que ver con lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, el consumidor tiene que fijarse en la experiencia de compra. Y eso quiere decir desde que te traten bien en la tienda, porque es importante, ¿por qué no? Es parte de nuestros derechos como consumidor, pero también de ver qué información te puede dar la tienda, en ese caso el retailer, la empresa, con respecto al producto. Y hay muchos diseñadores mexicanos que son mucho más pequeños, con fábricas mucho menores a estos grandotes de los cuales estamos hablando, que hacen muy buen trabajo de trazabilidad, que hacen muy buen trabajo de sustentabilidad.
y que de pronto sí sus productos pueden ser un poco más caros de lo que están en el mercado, pero depende de qué quieres. ¿Quieres calidad y quieres tener la certeza o al menos la intuición de que lo que estás consumiendo no le está realmente afectando a nadie? No hay manos de niños involucradas, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. O de mujeres maltratadas y, en fin, compra ese tipo de productos. Ahora, no todos los podemos comprar, eso es claro, eso es evidente. Pero es cierto que hay marcas que, mira, pensándole un poquito, insisto, nada más ver el precio que manejan en sus productos, tienes que imaginar que esa playera se te va a romper en 2 semanas, no te va a durar ni una lavada, pero además, seguramente atrás de un mal material también hay mal trabajo o mala vinculación con las personas con las cuales trabajan, con los trabajadores de la industria. Entonces, yo creo que hay pequeñas cositas que podemos hacer y, por supuesto, pues que lean el índice. No es una guía de compra el índice. A nadie le estamos diciendo, no, entonces tienes que comprar esta marca porque, bajo ninguna circunstancia, porque, insisto, lo que nosotros presentamos es la información existente y no necesariamente es lo único, ni necesariamente los que no están ahí representadas es porque no tienen estos procesos, ¿no? Claro. Entonces es limitado el documento, pero sí nos da una idea de cuáles son las marcas que al menos empiezan a apostarle a este proceso, ¿no? Las marcas mexicanas. Así es que, pues, si nos siguen, por supuesto, nosotros constantemente estamos alimentando las redes sociales con información que puede no solo ser del índice, sino que es de interés para el tema. Y pues por ahí es muy evidente algunas marcas que están haciendo un esfuerzo y otras que definitivamente ni les interesa. Definitivamente sí, es lo que hemos visto, que algunas pues no les interesa porque justamente no llegan a ese cambio en la percepción del consumidor, ¿no? O sea, si a ti te llegan con una prenda de 100 pesos o 150 pesos cuando vas a una tienda departamental y te llega a costar, no, 700, 600, pues sí, la verdad en temas económicos hay una gran competencia. Y bueno, a lo mejor no llega tanto el índice, pero ustedes cómo ven ese comportamiento justamente pues, de lugares de venta no formales, ¿no? Ya sabes, los tianguis. Bueno, hay mercados que tienen su historia, ¿no? El mercado que de Coruña, me parece, ahí creo que hacia el norte de la ciudad hay otro, norte-centro, hay otro muy grande cerca del metro, el metro Oceanía, me parece, no estoy seguro. Pero estos grandes mercados donde también encuentras marcas, ¿no? Encuentras marcas conocidas que pareciera que son mercados de maquiladoras de estas marcas. Ahí el índice, no sé, o ustedes qué percepción tienen sobre eso. Ay, mira, como todo en el país, el nivel de informalidad es impresionante. Efectivamente, algunos de esos mercados se nutren de los mismos que maquilan a las marcas, ¿no? Y es simplemente, y te puedo decir que para bien o para mal, pues tienen la misma calidad, el mismo trabajo, Sí. pues simplemente no tienen la etiquetita, ¿no? Pero el punto es ir más allá de que si es lo mismo, no es lo mismo, porque en el momento en que entras en el proceso de informalidad, a ver, y hablando de normalización de la violencia, esto es importante, nosotros siempre decimos que en este sector, como en casi todos en México, hay un área gris, ¿no? En donde pues ya empezaste con que pues no pagas impuestos porque está el espacio en el mercado y entonces no es necesario, pero de ahí te puedes ir a muchas cosas, ¿no? No pagas impuestos, pero no le estás pagando a la persona que está vendiendo la prenda o le estás exigiendo que venda una cantidad brutal para que en realidad le puedas tú pagar. Entonces, se presta a actividades que van más allá de digamos, de la zona gris, que ya pueden llegar a ser ilícitas y uno no lo sabe. Mi sugerencia es, si no lo sabes, no te arriesgues. Claro. Comprar siempre en lugares establecidos, en donde sí va a haber un sobreprecio, pero ese sobreprecio, ¿qué implica? Ese sobreprecio implica pago de impuestos. Ese sobreprecio implica que las personas están en una nómina y que se les está pagando el seguro social y, en fin, implica muchas cosas ese sobreprecio. Hay algunos muy buenos ejemplos que yo la verdad es que creo que las marcas deberían de hacer eso. Hay buenos ejemplos internacionales en donde te dicen, bueno, esta ropa, esta prenda efectivamente te cuesta, no sé, $20. Pero te voy a explicar. De esos $20, 10 son ganancia, pero de los otros 10, el 10% es para pagar el tal, el 20% es para pagar el agua, el 15% es para... Entonces tú tienes información completa, muy interesante de decir, ok,
la empresa le está ganando, porque pues es un negocio, hay que ganar, por supuesto, pero también se están asegurando de que haya la derrama económica adecuada, ¿no? Entonces, creo que el problema con el sector es que la derrama económica, a nivel informal, siempre la derrama económica es la inadecuada. Es ineficiente, ya desde la perspectiva más económica, digamos, pero además puede ser ilegal o puede estar nutriendo mercados ilegales, ¿no? Sin ir más lejos, el mercado de los jeans, en algún momento recordarán el escandalazo que hubo en Puebla vinculado con los ares de los jeans y tal, ¿no? Entonces, simplemente es como consumidor, siempre busca la legalidad. Al menos tú ten la certeza de que no te estás involucrando en ese proceso, si bien no conoces al 100% la cadena de valor del producto. Y de preferencia, solicita, exige, ¿no? Esa cadena de valor. Y pues actualmente, pues se puede exigir vía un buen tweet a estas marcas, un buen elemento en Facebook, por supuesto, siguiéndonos a nosotros. Digo, tampoco estamos esperando que la gente haga un movimiento de tomar las calles en pro de... No estamos esperando eso, ojalá se diera, pero hay muchos otros temas a lo mejor en los cuales se da. Pero estos pequeños pasos sí que los podemos dar cualquier ciudadano. Claro que sí, como lo dices, o sea, ser conscientes, ser más pues, avispados y decirle no a la ilegalidad, ni a la ilegalidad, ni a todo eso que hay detrás, porque pues siempre hay negocios turbios al lado de un puesto callejero o cuestiones así, ¿no crees? Así es, tristemente, pero así es. Y bueno, yo creo que la invitación principal es decirle a las personas que nos escuchan, por supuesto, es infórmense, ¿no? Yo en algún momento de mi vida, hace tiempo, daba clases en una universidad. Y entonces toda mi vida, mi pasión ha sido la sociedad civil, llevo muchos años en esto. Y me decían, bueno, pero ¿cómo podemos hacer los chavitos de la universidad? ¿Cómo podemos hacer para conocer esto? Yo no sabía que esto existía. Ya, pero bien que sabes el nuevo juego, bien que sabes el trendy del no sé qué, de la misma manera, ¿no? Rascándole un poquito se pueden informar. Es muy interesante lo que está ocurriendo en México con respecto a las reformas en materia laboral, para bien y para mal, pero creo que en general y afortunadamente para bien. Entonces, esto va a tomar fuerza en la agenda actual y ojalá en gobiernos posteriores también, pero depende mucho de los ciudadanos el que tome esta fuerza. Entonces, en la medida en que nosotros nos queramos estar informados de dónde viene nuestra ropa, sigamos estos movimientos globales y mexicanos que existen al respecto, pues en la medida en que tengamos más información y que exijamos más, las empresas van a dejar de decirnos qué nos pasó, que nos llegaban a decir, en México eso no importa, lo único que importa es el precio. No importa nada más. Queremos evitar que las empresas sigan diciendo eso. Es un cambio de narrativa, es un cambio de pensamiento. Y eso implica pues mucho trabajo también para que los ciudadanos hagamos nuestra chamba y empecemos a exigir a las empresas. Miren, transparencia, en el tema de transparencia, ustedes lo saben, ha sido una de las banderas de sociedad civil y de ciudadanos desde hace mucho rato, pero la transparencia se ha pensado desde la perspectiva del gobierno. El gobierno tiene que transparentar, tiene que decirnos, y por supuesto que sí, y auxilio que nos quieren quitar el INAI y otras cosas, ¿no? Que nos ayudaba un poco a eso, pero bueno, ha sido una exigencia, pero siempre se piensa desde la perspectiva de la política pública. Y la verdad es que las empresas, y de ahí la lógica de las empresas socialmente responsables también, las empresas tienen una responsabilidad social muy importante, la tienen, no es que quieran o no tenerla, la tienen y la deben de demostrar. Y nosotros como ciudadanos lo debemos de exigir. Es empoderar al consumidor que tanta falta nos hace. No tomamos ese papel, ¿no? Pensamos que, ay, pues si no compro un pantalón, bueno, pues les preocupará mucho, pero no, o sea, si no compro yo un pantalón, pero si 100 personas atrás de mí tampoco lo compran, pues ya estarán haciendo un cambio, ¿no? Ahora sí que darle la vuelta y no es lo que la industria me quiera vender, sino es lo que yo necesito que me venda la industria. Pues muy interesante, Lorena, muy, de veras que son cosas que no pensamos de repente, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás de una industria tan interesante como es la moda. Así es, y les pongo un ejemplo rapidísimo. Hace, ¿qué será? Un par de años, yo creo, o quizás menos. Hubo una campaña que sacó Sears, y lo digo abiertamente porque Sears la sacó, todo el mundo lo vio. Una campaña en donde se veían a personas, ¿no? Ya saben, el fenotipo nada mexicano, comprando como que en estos pueblos mágicos, muy romántico, y junto a una persona indígena y demás, ¿no? De pueblos originarios. Les ha llovido en tweets, porque por supuesto fue una campaña cero adecuada, y la quitaron ese mismo día.
Entonces, los ciudadanos tenemos esa capacidad, tenemos ese poder. Y si nos involucramos más, lo vamos a poder demostrar. No, sí es cierto. La verdad es que se ha generado mucho más conciencia entre la ciudadanía. Digo, afortunadamente también la comunicación es más rápida por las redes sociales. Eso está generando como una conciencia ciudadana, ¿no? Mucho más rápida de lo que hace, pues quizá algunas décadas, ¿no? Y ha avanzado muy rápido. Digo, me ha tocado verlo desde el ángulo de empresa, como el caso de Sears, digo, es desafortunado. Y sí, lo vi. O sea, inmediatamente cuando lo vi dije, no, estos se metieron en un problema impresionante. Y a todo nivel de marcas, o sea, el jugar, mira, temas sensibles, desde luego, es el tema social, ya sabes, grupos vulnerables, indígenas, también cómo tocas el tema de las mujeres, es un tema muy sensible. Niños, desde luego, también es otro tema sensible. Y medio ambiente son de los como que la gente estamos muy sensibles a esos temas. Las nuevas generaciones también, digo, lo veo con generaciones jóvenes, 16, 17 años, donde ya el chip es otro. Oye, Lorena, pues la verdad, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora de cómo se está viendo la industria desde otro punto de vista y cómo se está empujando una mayor transparencia que creo que debería ser no solamente en la industria de la moda, sino en muchas industrias, ¿no? La agrícola, siderúrgica, cementera, etcétera, que debería haber esa transparencia. Y más, bueno, en esta industria de la moda donde hay jugadores, como dices, grandes jugadores, pero también hay muchísimos pequeños que deben ir aprendiendo, ¿no? O sea, para ir compitiendo, para ir avanzando, para irse sensibilizando a su consumidor. Creo que es mejor abrirse a lo que tienes, cómo lo haces. Creo que eso en la experiencia da mejores resultados al hacerte para atrás y poner barreras y no dejar ver cómo lo haces, ¿no? Pues muchas felicidades, Lorena, por este índice. Esperemos que este 2021 las empresas que ya consultaron pues se abran todavía más o se abran los que no lo hicieron y desde luego desde esta trinchera como medios de comunicación pues cuenta con nosotros para seguirlo difundiendo. Creo que vale mucho la pena porque es la forma de hacer conciencia a quienes pueden de alguna forma intervenir. Yo iba a decir castigar, pero pues bueno, quizá no castigarla a las empresas, pero bueno, intervenir un poco más en las decisiones, ¿no? Sí, así es, pues les agradezco muchísimo el tiempo y nosotros encantados de estar con ustedes esta y otras ocasiones, ojalá, así es que de verdad, gracias por darnos el espacio. Muchas gracias, Lorena. Pues amigos, ya hemos llegado aquí al final de Negocios en Concreto. Agradecemos muchísimo a Lorena Cortés, directora ejecutiva de Arlénica. Yo creo que vale mucho la pena, yo me metí a la página y hay muchísimas cosas interesantes. Lorena, aprovechando que todavía estás, repítenos la página, por favor. Claro que sí, es www.arlenica.org. Yo creo que vale la pena meterse a la página. Hay muchos temas que están trabajando en Arlénica, muy interesantes. Y bueno, quienes nos gusta o tenemos inquietud sobre estos temas que se tienen ahí, estas inquietudes sociales y demás, vale mucho la pena. Pues muchísimas gracias nuevamente, Lorena. Que estén muy bien, buena tarde. Gracias Arlénica también. Enrique, pues ya llegamos rapidísimo al final de Negocio en Concreto. Y pues la siguiente semana vamos a ver, hay temas interesantes que vamos a seguir platicando. Seguramente estaremos con nuevos invitados y más información que nos están también pues enviando de manera constante, Enrique. Claro que sí, pues ya saben, mañana Viajando en Concreto y el viernes Autos en Concreto. Así que no se despeguen, seguimos aquí llevándoles toda la información en Grupo en Concreto. Muchas gracias, pues nos vemos el siguiente miércoles y muchísimas gracias a nuestro invitado, a Lorena Cortés de Arlénica. Hasta la próxima. Buenas tardes.